Entonces vamos a la idea de la clase de hoy, que va a ser, creo, por los tiempos teórica y después vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a retomar primero, que me parece importante tomar un poco más de tiempo ahora para repasar lo teórico, así les queda más afianzado esos contenidos, para después volver, que en lugar de volver después 20 millones de veces por lo mismo, cuando no quedó afianzado de movida. Y después lo que vamos a volver sí es sobre las aplicaciones más prácticas del tema de la renta. Ahorrar. ¿Se acuerdan que, bueno, está ahí puesto en la filmina, pero la renta de la tierra no es más que una ganancia extraordinaria? Esto, resáltenlo. La renta es una ganancia. La renta, ganancia extraordinaria. Si es una ganancia por encima de la normal. ¿Se acuerdan que la ganancia normal es la que se vincula con la tasa de interés, ¿sí? El resto de la economía? Pues bien, cuando retribuimos todos los factores de producción con la ganancia normal, ordinaria, y a pesar de eso obtenemos un beneficio por encima de esta ganancia de la retribución, entonces aparece la ganancia extraordinaria. Esto es la renta y en eso, digamos, su existencia y la conceptualidad de que es una ganancia por encima de la normal, eso es, eso es canónico, digamos, están todos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las causas y por qué se generan? Van a cambiar las interpretaciones según las escuelas económicas, ¿sí? Ahí tenemos a los clásicos y a los neoclásicos. Los clásicos se acuerdan que dicen que la renta se puede vincular con la tierra. La renta es la retribución de la tierra. Ahora, podríamos ponernos más específicos y decir, porque lo vamos a ver en los ejercicios y siempre surgen dudas, en realidad tenemos una ganancia, una renta ordinaria y una renta extraordinaria. ¿Se acuerdan cuando calculamos los costos de producción, que era ganancia más depreciación más interés? Pues bien, vamos a hablar después sobre eso, pero sobre el interés calculamos la renta fundiaria, es decir, la retribución normal de la tierra, como si fuese un bien más de capital. O sea que eso está ya retribuido. La ganancia media o ordinaria sobre la tierra ya está cubierta, que sería la renta ordinaria. Pero después la renta tierra a las características que tiene la tierra. ¿Se acuerdan esta cuestión de que la tierra no es uniforme, no es toda igual, hay diferencias de calidad, de ubicación, la tierra no es trasladable, la tierra no es reproducible, no puedo generar, tengo un stock limitado de tierras, no puedo generar más tierra de lo que ya tengo, y por último, es susceptible de apropiación privada, que va a generar la renta absoluta. Ahora, el hecho de la apropiación privada de un bien no es excluyente solo de la tierra. ¿Sí? Estoy bien. ¿Qué nos dicen los neoclásicos? Que va a generar renta cualquier bien cuya demanda es superior a la oferta. O dicho de otra manera, aquellos bienes cuya oferta es más escasa que la demanda van a generar una ganancia por encima de la normal. Entonces, ¿quién puede generar renta? Cualquier bien escaso. Cualquier oferta escasa va a generarnos renta. Esto es un cambio conceptual, parece una cosa menor, pero es un cambio conceptual grueso el que hacen los neoclásicos, porque lo que termina pasando es que en realidad la Tierra no tiene ninguna particularidad y eventualmente es permutable la Tierra con cualquier otro factor de producción, ¿sí? Lo que es discutible. En realidad, después ahora se los mando. Les mandé por mail, ahí me acordé, unos links de algunos videos que están simpáticos, están más o menos bien explicados sobre la renta diferencial 1. Y hay unos textos, hay algunos que había hecho Marce Román vinculado a la renta y la tierra. Y el tema de que cuando la tierra se convierte o queda subordinada al resto del capital, se lo maneja como si fuera cualquier otro bien de capital,
podemos empezar a tener, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas de deterioro ambiental. Ahora están planteando algunas cuestiones, no los he visto de los ejercicios, ahora después los vamos a volver y después vamos a hacer algunos repasos, no se preocupen. Entonces, el tema es que cuando la tierra queda subordinada al resto del capital, pierde su carácter intrínseco, diferencial, tiene algunas cuestiones que la hacen diferente al resto de los factores de producción, y ahí entonces aparece la cuestión esta de la permutabilidad, o del reemplazo. Esto es, no importa que yo deteriore la tierra, eventualmente yo lo que puedo hacer es convertirla en otra forma de capital, con lo cual mi capital se mantiene constante a costa de deteriorar el suelo. Y eso, cuanto menos, es discutible, digamos, para decir que no. Generalmente los procesos de deterioro ambiental severos, y más del suelo, es difícil que se puedan revertir, al menos en tiempos humanos, en tiempos geológicos sí, pero no nos interesa porque vamos a estar todos muertos para ese momento. Como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos, así que mucho que le vamos a hacer no importa. Pero entonces, ¿quién genera renta? Cualquier bien que sea escaso. Un jugador de fútbol, una cantante, el petróleo, ahora el petróleo no mucho, pero cualquier bien que sea escaso va a generar renta, ¿sí? Entonces, estas son las dos grandes vertientes, los clásicos y los neoclásicos. Ahora, vamos a volver sobre eso. ¿Qué nos planteaban? ¿Se acuerdan los clásicos? Los clásicos son clásicos. Tenemos a Smith, Ricardo, como alguna vez alguno en un final me habló de Ricardo Rubén, y esa es una canción de los Twins, no es David Ricardo. Anduvo cerca, pero le pifió severamente. Smith, Ricardo y Marx. Estos son los tres grandes autores clásicos, ¿sí? Economistas clásicos, que nos hablaban de esta cuestión de la mirada de la economía política. ¿Por qué? Porque lo que se interesaba para ellos era tanto el proceso de generación de la riqueza, pero aparte habría la discusión de cómo se distribuía la riqueza, ¿sí? Y qué sectores sociales intervenían en esos procesos. Entonces, lo que decían es que existía, no podía verse la sociedad estratificada en clases sociales, ¿sí? Sin indagar demasiado en todas ellas, acuérdense, Smith y Ricardo claramente eran orgánicos, eran intelectuales orgánicos a la burguesía naciente inglesa. Todo esto estamos hablando de Inglaterra siempre. ¿Sí? Es el epicentro de la revolución industrial y de vinculado también a todas las transformaciones económicas, donde el actor clave de la economía era la burguesía como sector social político, ¿sí? Y que tenían un factor de producción que era el capital, entonces eran los capitalistas. ¿Sí? En este caso, la burguesía como sector social se transforma en la categoría económica del capitalista. No es una cosa mecánica, capitalista igual burguesía. Esto es para el caso inglés, ¿sí? En el caso de Inglaterra, acuérdense, los terratenientes eran los lords, eran la clase aristocrática, ¿sí? Los reyes, etcétera, que aún hoy en Reino Unido gran parte de la tierra está en posesión de los aristócratas, de los lords, de los sirs, etcétera. Y después aparece Marx, que hace especial referencia, sí, al capitalista, pero aparte mete en el medio a el proletario. Proletario como clase social y trabajador como categoría económica. No es lo mismo, no es equivalente. ¿Por qué? Porque los trabajadores una categoría económica, mientras que proletario, burguesía es una clase o es una caracterización sociopolítica. O sea, todos estos, aparte de eso, hacen explícito no solamente un proyecto económico, o sea, por qué hay que hacer algo, sino para quién, o sea, un proyecto político. Eso es interesante para analizar. De acuerdo a estos, claramente la burguesía era la que llevaba la conducción del proceso, porque había así coincidencia que había una clase que era la terrateniente, que eran dueños de la tierra, que era la aristocracia, que eran para ambos parásitos. Su función era recibir simplemente renta por ser los dueños de la tierra. Ahora, en diferentes momentos históricos, casi ciento y moneda de años entre uno y otro,
lo que terminan planteando, más que nada Ricardo, Smith lo entrevé esto, pero ¿qué pasa? Que Smith ocurre en los albores de la revolución industrial, es decir, es algo que se está empezando a armar la movida. Ricardo ya es un autor que está de su tiempo, que está plenamente consustanciado, digamos, con la revolución industrial y con la expansión burguesa, y Marx ya está viendo los que se llama la segunda revolución industrial, la etapa de la segunda revolución industrial, que ya tiene, ya se pueden ver más visibles las consecuencias, ¿sí? O sea, los efectos adversos del proceso este. Entonces, por eso ya tiene una mirada mucho más pesimista de la cosa. Entonces, sin embargo, lo que plantea, bueno, Smith dije un poco más confuso, pero sí Ricardo, y después lo retoma Marx, aunque Ricardo plantea la base, es que hay tres clases de renta. ¿Sí? Renta diferencial tipo 1, estamos repasándolo esto. ¿Sí? Por fertilidad y por ubicación. Díganme si no se le da. Renta diferencial, margen 2, margen intensivo. Por último, la renta absoluta. La renta absoluta es de mucha más difícil medición y de percepción, sin embargo existe, y es más fácil para comprenderla que para calcularla. Calcularla tiene sus complicaciones. Todos los bienes, acuérdense, de propiedad privada generan renta absoluta, es el que emana porque uno es dueño de un bien, ¿sí? Es propietario, pero la forma más pura se puede observar cuando estamos analizando bienes que no generan otro tipo de renta. ¿Sí? Por ejemplo, las tierras clase C, ¿se acuerdan? Las de peor calidad, que no generan ningún tipo de renta diferencial y sin embargo tienen un valor de alquiler. Pues bien, vamos a ver que ese valor de alquiler surge renta absoluta. Volviendo entonces, recapitulando. Renta diferencial tipo 1 por fertilidad. Esto tenía que ver margen extensivo. Poner a las dos. Esto hace referencia a que la renta se genera porque vamos incorporando nuevas tierras. Renta diferencial 1, margen extensivo, vamos ocupando nuevas tierras. Tierras que como condiciones que ya tienen un dueño y nosotros nos interesa ver entonces qué ocurre con este capitalista que va invirtiendo y eventualmente contratando asalariados. Por fertilidad, ¿se acuerdan que eran las tierras A y B y C, para decir un nombre, de diferente gradiente de calidad? La calidad se veía como el rendimiento potencial, en todas invertíamos lo mismo, sin embargo lo que ocurre como el rendimiento va cayendo, lo que nos interesa es el costo medio. Va aumentando, a medida que estamos con tierras de peor calidad, el costo medio va a tender a subir. ¿Sí? El costo medio tiende a subir, a aumentar. Con lo cual va a haber una relación entre el costo medio y el precio de los bienes. ¿Sí? En realidad es una relación sinérgica, es una interacción. ¿Por qué? Porque el precio de los bienes va a determinar que las tierras de peor calidad entren en producción, cuando lo que se llama el precio de suministro. Cuando alcanzamos precio de suministro, pónganle que el costo medio de producir acá sea 73 pesos por quintal. Bueno, cuando el precio de la soja sea de 73, ahí va a convenir entrar acá. Ahora, el precio va a estar regulado por las tierras de peor calidad. ¿Por qué? Porque si entran en producción estas tierras, el precio se va a mantener constante, porque aumenta la cantidad. Si nos vamos moviendo en diferentes curvas de demanda. Ahora, si no hay tierra C que entren en producción, el precio que va a hacer va a tender a seguir aumentando, porque no aparece nuevo cereal o nuevo producto. Acuérdense que este punto era el que estaba pasando en Inglaterra cuando entró en juego Ricardo y que hizo ese planteo, ¿se acuerdan de derogar, abolir las leyes que cerraban las fronteras agrícolas de Inglaterra y que empezara a abrirse a nuevos productores de commodities, de bienes para alimentos? Y ellos en realidad se tenían que especializar. Entonces plantea esto y las ventajas competitivas entre las naciones que van a derivar en la división internacional, los roles internacionales del trabajo, a veces de buenas maneras, a veces no tanto,
digamos, cómo lo impusieron, pero que marcaron sí el ritmo de la geopolítica de los 200 últimos años, más o menos, hasta el 30 y pico, 40, la modalidad de la relación internacional entre países fue la que planteó Ricardo. Pero entonces lo que buscaban los ingleses era industrializarse y dejar la producción de bienes sin transformación, de materia prima para ellos en manufactura, a los países allende los mares, en ese momento entre Argentina. Ahora eso es por fertilidad, nos vamos expandiendo entre diferentes tierras. Y esto tiene que ver, acuérdense además, con que las tierras son heterogéneas y aparte hay un stock limitado de tierra, con lo cual cuando se agotan las A, se agotaron, hay que salir a buscar las B. Y van a entrar en producción las B solo si los costos medios cubren el precio. O me lo he dicho al revés, si el precio es lo suficientemente elevado para cubrir los costos medios. Ahora, como las tierras, póngale que estamos en 73 pesos por quintal de precio. Es el precio de suministro para C. Las tierras A y B siguen produciendo, pero tienen costos medios de, pónganle, 33 pesos por quintal y este de 55. ¿Qué va a ocurrir? Como el precio es este, en el caso de C, ¿cuál es la renta diferencial? Cero. No genera, cubre sus costos. Continúa la producción, tiene proyección, tiene perdurabilidad ese productor, esa unidad productiva, sí, ¿por qué? Porque cubre el costo de oportunidad. Acá dentro de los costos medios está gasto, depreciación e interés, o sea que esto continúa. Ahora, el B recibe 73, pero le cuesta 55, y el A recibe 73 y paga 33, con lo cual, ¿qué están generando estos dos? Vamos a marcarlo con azul. Fíjense, hemos invertido en fibrones de colores. Tenemos renta diferencial. Las tierras A y B generan renta diferencial. Estamos viendo cómo se genera. Ahora, ¿quién se lo crea esto? Es otra movida. Esto es renta por fertilidad. Después tenemos renta por ubicación. ¿A qué hace referencia que tenemos? Pónganle para facilitarnos la vida. Tierras A. Ahora, tierras A en 3 puntos diferentes. En una transecta, en una línea que va 0 kilómetros del puerto, 5 kilómetros del puerto, 200 kilómetros, 2000 kilómetros. Pónganle que estamos en Zavalla y cerca del Gran Rosario, que estamos en Córdoba y que estamos en Salta. Todas tierras por ahí con altísimo potencial para algún cultivo. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ir aumentando progresivamente son los costos. ¿Los costos de qué? Del flete. Con lo cual, las tierras son todas A. Todas tienen de movida, sin contar los fletes, 33 pesos por quintal de costo. Las tierras que están a 0 kilómetros, 5 kilómetros, van a generar estos 50 y pico de renta diferencial. Pero a medida que me voy alejando del puerto y van aumentando los costos del flete, esta renta diferencial, como yo a este costo medio le tengo que ir sumando el flete, esta renta diferencial se va a ir reduciendo hasta llegar a un punto donde la renta diferencial desaparece, con lo cual va a estar equiparado por ahí con el mismo costo que el de las tierras C. Dependiendo entonces el costo del flete, las tierras esas lejanas van a entrar en producción o salir de producción. ¿Qué pasa? La renta por fertilidad se la considera relativamente permanente porque son cuestiones que yo no puedo cambiar humanamente. Mientras que la renta generada por ubicación es una renta eventualmente temporal, para bien o para mal. Esto es, puedo generar un momento de renta o puedo no generarla, y va a depender de los mecanismos de transporte y del costo del flete, ¿sí? Entonces, tengo costos altos, la distancia a partir de la cual se genera renta tiende a cortarse. Entonces, esto es renta diferencial tipo 1, margen efectivo por fertilidad por ubicación. ¿Qué pasa con la renta diferencial 2? Margen intensivo. Esta renta hace mención o hace referencia a la denominada ley de Say. Say era otro economista muy influyente del siglo XIX que nos plantea que la ley de Say, hay varias leyes, esta es la de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Tiene otra ley que fue
famosa, que era la de que toda oferta genera su propia demanda, que eran las bases del libre cambismo hasta el crack del 29. No nos vamos a meter en esa es para economía política. Acá sí lo que nos va a interesar es la de rendimientos decrecientes. ¿Qué dice esta ley? Que la aplicación sucesiva de dotaciones de capital van generando un rendimiento marginal, ¿sí? O que dicho al revés, el rendimiento de aplicar sucesivas aportes de capital va incrementándose o va decreciendo marginalmente. Piensen esto, yo tengo un campo A, si invierto 1000, le compro semillas, voy a obtener, no sé, 100 kilos de maíz. Vuelvo a invertir 1000, o sea, no es que invierto después otro día. En vez de poner 1000 pesos, ya pongo 2000. ¿Qué voy a comprar? Además de la semilla, compro fertilizante. Ya el rendimiento va a ser superior. Ahora, no va a aumentar lo mismo que la primera dotación de capital, la primera edición. Y puedo volver a seguir invirtiendo sucesivamente y ya no le compro. O sea, pongo tecnología 4.0, le pongo con drones, con tecnología inteligente, con mejores máquinas. O sea, hago una mejor cantidad de inversión, hago más intensificación. Lo que va a pasar es que va a ir creciendo el rendimiento, pero cada vez menos, hasta llegar a un punto que encontramos un óptimo. Eso lo que me está diciendo es que va cayendo, se aplica la ley de 6, hay un rendimiento decreciente. Pues bien, ¿hasta qué punto nosotros vamos a invertir? Hasta el cual, a medida que voy aumentando las sucesivas dosis de capital, si se quiere, ¿qué ocurre? Va aumentando el costo medio vinculado a cada inversión, ¿sí? Hasta que llega un punto en el cual el costo medio de la inversión N es igual al costo medio de la tierra en B. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener el costo medio de la inversión A, la inversión N en A, va a ser igual al costo medio de la tierra en B. Ese es mi punto de quiebre, digamos, es mi punto de indiferencia. Yo puedo seguir haciendo inversiones en A hasta que la última inversión genere un costo medio similar o equivalente a haber invertido en B. En este caso era de 55. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La última inversión es de 55 pesos, el costo medio de la última inversión me genera un 55 pesos por quintal, es lo mismo que haber invertido en las tierras B. Entonces ahí yo elijo. ¿Sí? Nos queda, por último, la renta absoluta. ¿Verdad? La renta absoluta es la que emerge por el concepto de propiedad privada, no es privativo de la tierra, todos los bienes que tienen un dueño tienen renta absoluta. Piensen ustedes que cualquier bien que uno quiera hacer, que alguien nos pida que le damos, podemos dárselo de onda, por supuesto, pero si no hay una vinculación, una construcción de relación social previa, no tenemos por qué prestárselo a lo gratuito. Vamos a pedir que nos den una retribución. ¿Qué le vamos a pedir? En principio la renta absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de hacer usufructo de lo que es nuestro. Eso mismo ocurre en la tierra. ¿Qué pasa? Todos los bienes decimos que generan renta absoluta. Sin embargo, es de difícil medición porque el porcentaje es relativamente bajo comparado con las otras formas de renta y aparte están todas solapadas. Eso es el problema económico analítico, empezar a separar los componentes, esto de separar en cajitas. ¿Cómo lo podemos ver y que nos sirve como para empezar a tirar del violín? Las tierras de peor calidad. Las tierras de peor calidad, la C, ¿se acuerdan? En la cual su precio es igual a su costo medio, tierra C, no genera renta extraordinaria. Sin embargo, si uno quiere alquilar ese campo, ¿sí? Santiago del Estero, en Salta o en la Patagonia, donde fuera, no te van a dar el propietario, no te va a dar la tierra para que la uses, porque sí, de onda.
Si uno aplaude y dice, no, no genera renta, por favor, me deja el campo, y va a decir, sí, por favor, sí. Sembramos, engrandecemos la patria. Claramente eso no ocurre. ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir un valor de alquiler más bajo que si fuese en otra zona. Permite entender la diferencia de los alquileres por zona. ¿Cuánto nos va a pedir? Y vamos a ver que uno de los componentes fuertes del alquiler, no el único, ojo, no es el único, pero uno de los componentes del alquiler es el de la renta. ¿Qué renta? Renta absoluta. Ahora, ¿qué otras posibilidades tenemos entonces en esa zona, en las tierras C? Porque ¿qué va a buscar el capitalista? Ahí encontramos un problema. El costo medio, ¿qué era? Era ganancia más depreciación, interés, dividido cantidad. ¿Sí? Desarme esto. Si el capitalista le tiene que dar una renta, o sea, para él, ¿qué va a hacer cuando tiene que pagar una renta? O mejor dicho, va a pagar un alquiler que va a tener incluido adentro la renta. Va a pagar un alquiler. Vamos a ver qué modalidad es. Si va a tener que pagar un alquiler, ¿qué va a aumentar? Sus gastos. ¿Y qué va a disminuir? Y entonces va a disminuir su costo de oportunidad. Y ahí surgen dos opciones que nos planteaba Marx y planteaban otros autores. Puede pasar que el capitalista en las tierras C pueda, con tal de obtener una tasa de ganancia, de resignar un poco de su ganancia y ya no gana la ganancia media ordinaria, para todos es 10%, y por ahí él con el 8% está bien. ¿Y por qué? Porque por ahí en esa zona no tendría una inversión alternativa y con el 8% ya está bien. Esa es una opción. La otra opción es que en estos casos el capitalista sea también el propietario, o dicho de otra manera, que el propietario se convierta en capitalista también y cumpla los dos roles. Entonces, no le importa resignar la renta absoluta, ¿por qué? Sí, porque si es el dueño, ¿a quién se la va a dar? ¿A él mismo? No, no importa. Pero sí, lo que le interesa es la realización del capital. Esto es, tengo capital, ¿qué puedo hacer con el capital? Y ponerlo en producción para obtener mayor cantidad de bienes que eventualmente me van a permitir cubrir la ganancia media ordinaria. ¿Sí? Ahora, acá estamos. Esto es como un rápido, o no tan rápido, repaso. Pero está bueno porque vamos a volver después sobre eso. Después tenemos a los neoclásicos. ¿Se acuerdan? Los neoclásicos lo que nos dicen es con las curvas, que vamos a ir a la curva y vamos a verla directamente acá. A ver. Acá tenemos. ¿Se acuerdan? La curva de los neoclásicos, que lo que nos dicen es esta cuestión. Todo bien que genera un beneficio normal por encima de cero es donde el precio es mayor al costo medio, si lo llevamos a precio, está generando renta extraordinaria. De una manera, esto es analítico, de una manera gráfica, la que ven ahí, cuando los precios están por encima de la curva de costos medios, entonces estamos frente a generación de ganancia extraordinaria. Hasta acá venimos. Vamos a meternos entonces ahora sí, todo esto era para entrar de lleno, para entrar en calor, de nuestro chill out, para meternos en las aplicaciones prácticas. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Vamos a ver varios. Una es que hay una relación directa entre la tierra y el valor de entre el precio de la tierra y la renta. Visto de otra manera, la tierra, ¿qué? No es más que una promesa de rentas futuras. O dicho de otra manera, no es más que la capitalización de rentas. De rentas ad infinitum, porque dijimos que no pierde su valor, no se deprecia, tiene vida útil ilimitada la tierra. Con lo cual, la tierra podemos verla como el lugar donde crecerán nuestros hijos y la mar en coche, o lo que podemos verlo simplemente es que la tierra, desde la óptica del capital, no es más que una forma en la cual se pueden capitalizar rentas a futuro y de manera constante. Entonces, cuando yo compro tierra, ¿sí? Yo lo que quiero ver es que esa renta que se genere sea al menos equivalente al costo de oportunidad de toda la economía. ¿Sí? Entonces,
la compra de la tierra debería generar una renta al menos similar al costo de oportunidad de la economía. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el valor de la tierra debido a su productividad, que va a ser igual a la renta sobre el costo de oportunidad del capital, la ganancia media o ordinaria. ¿Sí? La tierra, el valor de la tierra por productividad, no es más que la renta sobre el costo de oportunidad del capital. Pero atención, ojo, este es el valor de la tierra por productividad. Ahora, existe otro valor de la tierra que vamos a ver en unas clases más adelante, que es el precio de mercado de la tierra. Y el precio de mercado de la tierra incluye esto, pero además van a ver que tiene otros componentes. ¿Sí? Entonces esta fórmula, anótenla ahí con colores, porque van a volver y es un comodín que van a trabajar. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto es una cosa que es bastante útil, por ejemplo, bastante útil, digamos, es muy útil cuando tienen que hacer planificación territorial u ordenamiento territorial. Es una buena forma, a través del valor de la tierra, de poder estimar la calidad de los suelos. Si no tenemos el dato preciso de la calidad del suelo, tenemos que hacer un mapeo con GIS de suelos, y no queremos poner la calidad del suelo, sino que queremos una estimación del valor de la tierra, de la calidad a través del valor. Con esta fórmula nosotros podemos hacer toda esa estimación. Y de hecho podemos entonces obtener datos como la renta, o al revés, con la renta, sabiendo costo de producción, podemos saber el valor de la tierra. ¿Sí? Hasta acá venimos. Vamos a ver ahora otra aplicación que se utiliza muy frecuentemente, multitudinariamente les diría, buena palabra, que es la de los contratos de alquiler. Alquiler agrario, no el de nuestra casa. Dice así en fantasía que vamos a charlar cómo negociar con el propietario. Y esto entonces nos tenemos que meter en algo que se llama la tenencia de la tierra. ¿Qué es la tenencia de la tierra? Es el análisis de las formas en la cual los productores, cuando digo productores son los capitalistas, ¿quién es el capitalista? El que tiene capital y el que asume el riesgo. Esto es importante. ¿Quién se hace cargo si la cosa anda bien y quién pone el pecho si la cosa anda mal? Entonces tenemos la tenencia. La tenencia es cómo se tiene la tierra. Y ahí pueden ver en la filmina varias formas, tres grandes formas. Hay más formas. La primera es lo que desde el Código Civil de Vélez Sarsfield es la forma que él llamaba la forma perfecta de tenencia, que es la propiedad privada. Ser dueño es la forma perfecta según el Código Civil. Y dice que el que dirige la explotación, el capitalista, es además el dueño del campo, del predio. Es el o la dueña del campo, es la propietaria. Después tenemos el arrendamiento. ¿Qué son los arrendamientos? Son alquileres en la cual la persona que alquila el campo le paga al dueño o a la dueña un canon o cuota fija. ¿Sí? Generalmente es al principio de la temporada, de la campaña, por no menos de 2 años, o sea, es el acuerdo, le tiene que pagar un canon fijo, un alquiler. Le vaya bien o le vaya mal. ¿Sí? El que asume el riesgo, ahí no hay sociedad, no son socios. Si le va bien o muy bien, el propietario hasta puede capturar parte de la renta de ganancias extraordinarias. Si le va mal, el propietario no se hace problema porque teóricamente va a recibir el pago del canon. Después tenemos, ahora vamos a ponerle fórmulas, la aparcería. ¿En qué consiste? Que quien dirige la explotación, o sea, el capitalista, le paga un porcentaje de la producción al propietario. Esta modalidad, que también a veces se le llama mediería, es la más utilizada en la horticultura de los productores hortícolas del Cinturón Verde Hortícola de Buenos Aires. ¿En qué consiste? Bueno, a veces tiene un poquito más de sofisticación, de más vueltas, por eso es más difícil la estimación. Consiste en que el propietario, vamos en el caso de la horticultura, para graficar, porque aparte en la horticultura vamos a poner más capas de complejidad, lo cual lo hace más confuso. Vamos con el caso de la parcería. Tenemos
alguien que es propietario, pero que muchas veces no es el dueño del campo. ¿Sí? Póngale, es el dueño del campo y que también es el dueño de los invernáculos, que son inversiones muy costosas, y de la bomba de riego. Ahora, y además lo que hace es poner pone el capital para comprar insumos. Vamos al caso convencional del tomate de la área metropolitana. Tenemos un quintero que le fue bien, vamos a hablar de los de origen boliviano, le fue bien, tiene producción bajo cubierta, pone invernáculo y compra los insumos que son vagón de plata. Y después tenemos el aparcero, ¿sí? El mediero, que es el que va a poner como aporte a la sociedad, a veces pone una parte de los insumos, pero principalmente va a valorizar su trabajo, ¿sí? Pone el trabajo, que en la horticultura es extremadamente demandante y dura estas tareas. ¿Qué ocurre? Una vez que se hace la venta, se reparten los porcentajes, hacen el descuento de los gastos y tanto porcentaje para el propietario y tanto porcentaje para el mediero. ¿Qué ocurre? Ahí el propietario es un socio, entonces le interesa ver cuánto se gasta en total, a qué precio se vende y cuánto se cosecha. Son socios, si le va bien ganan los dos, si le va mal pierden los dos. ¿Sí? Es otro tipo de relación. Y ahí podemos ver, bueno, y hay otras formas más de tenencia, una es la de ocupante con ánimo de dueño, ¿sí? Que uno no tiene los papeles, pero hace más de 20 años que está viviendo y que ha hecho mejoras. También tenemos la usurcación, que es algo similar, una cuestión de leguleyo jurídico, digamos, pero tiene que ver con eso de que no se tiene la escritura, la tenencia perfecta, pero se ha vivido más de 20 años, la ley veinteañal, y se han hecho mejoras y mantenimiento con ánimo de dueño. Y después está la usurpación, que eventualmente no es cuando uno se mete en un campo así, sin ningún papel y de querusa, para hablar en buen criollo. Pero bueno, después hay sucesión indivisa, bueno, hay otras formas de tenencia, tierras fiscales, etc. Una cosa importante de todas las modalidades de tenencia es que una proporción de los valores de las cuotas del canon, de arrendería o arrendamiento o aparcería, una parte de ellas son la renta. Sin embargo, el valor del alquiler no es solamente la renta, tiene otros componentes. ¿Sí? Vamos con el arrendamiento. Arrendamiento, acuérdense, es un alquiler que se paga un canon fijo, está regulado por ley. Dice que los plazos de alquiler son de 3 a 10 años, esto es importante, y está regulado por ley, eso es importante porque establece condiciones de uso racional o razonable del suelo. Entonces, el que alquila no puede hacer lo que se le ocurre, y ni el propietario le puede pedir cualquier disparate. Y de los dos lados es importante eso. ¿Por qué? Porque estos alquileres, cuando antes que hubiese cualquier tipo de ley, eran una forma tradicional de explotación de los propietarios terratenientes grandes sobre los productores más chicos. Acuérdense del grito de Alcorta, que lo vieron en una de las clases, que fue lo que originó el nacimiento de la Federación Agraria. Las condiciones que le pedía el propietario eran extremas. O puede pasar al revés, donde si el propietario es chiquitito en superficie y el que alquila es uno que alquila muchísimos campos, puede hacer un manejo totalmente minero del suelo, o sea, hace un deterioro salvaje y total, ¿quién le puede reclamar algo? Lo importante acá es esto, la fórmula. Arrendamiento, renta, más depreciación. Esto es para el propietario. Siempre acuérdense, porque después en los ejercicios desde la perspectiva del propietario, el arrendamiento, la cuota de arrendamiento es igual a la renta más la depreciación de las mejoras más el interés de las mejoras. ¿Qué significa? Yo soy el dueño de un campo, alguien me quiere alquilar. ¿Qué quiero obtener yo de ese alquiler? Y quiero que el que alquila, así el capitalista, me pague la renta, o sea, la renta me la quiero quedar yo, el total va a obtener la ganancia media o ordinaria y con eso ya está.
o debería estar, no es tan liviano, ¿no? O sea, hay puja, por eso cada una de estas cosas implican puja política, puja directa. La depreciación de las mejoras y el interés de las mejoras. ¿Qué significa esto? Cuando yo le alquilo el campo, por ahí le alquilo el campo y que tiene tantas fuentes de agua, tiene los galpones para guardar máquinas, puede tener silos, puede tener diferentes mejoras. Esas mejoras las podría usar yo si quisiera, pero como yo se las estoy cediendo, ¿qué quiero que el capitalista pague? Quiero que al menos cubra la depreciación de esas mejoras, que se haga cargo de eso, y que además pague un costo de oportunidad, porque si no lo podría usar yo, pero como se lo cedo a otro, a un tercero, quiero que ese tercero me cubra el costo de oportunidad por prestarle eso, ¿sí? Entonces, para mí, el arrendamiento va a tener que incluir la renta, la depreciación de las mejoras o el interés de las mejoras, ¿sí? Ahora, desde la mirada del capitalista o arrendatario, capitalista o arrendatario, ¿el arrendamiento qué es? Hicimos algún ejercicio ya. El arrendamiento es igual a un gasto. Esto es importante. Para el capitalista, el arrendamiento, toda esta cuestión acá, no la sabe, no le interesa y no tiene por qué interesarle. Lo único que se reduce es arrendamiento igual a gasto y entra como capital circular. ¿Sí? Va a tratar, como cualquier gasto, que vas a tratar de hacer y de pagar lo menos posible. ¿Sí? Sigamos. Vamos con la mediería, contratos accidentales. Vamos primero con los contratos accidentales, que no hay forma. ¿Qué son los contratos accidentales? Contratos de alquiler que se paga un canon fijo, pero que tienen una duración de menos de 2 años. Están fuera de la 13246. Máximo 2 cosechas. Esto es lo más usual en lo que se llaman los pools de siembra. En los que son los pools de siembra son formas de organización del capital informales. Dicho de otra manera, generalmente está la escala, se ponen de acuerdo gente de algún pueblo que tiene algo de resto económico, algún productor con algún agrónomo, con el abogado y con el médico del pueblo, ¿sí? Se ponen a charlar en el café del pueblo, y entre las cosas que surgen es, bueno, ¿por qué no le pagamos a un agrónomo? Lo maneja un agrónomo y trabajamos X cantidad de superficie alquilada. Lo que pasa es que lo hacen a 1 o 2 cosechas, ¿sí? Y negocian de manera directa con el propietario para alquilar. No van a comprar el campo, simplemente quieren alquilar para esas 1 o 2 cosechas. Lo que suele ocurrir, lo que ha ocurrido con los pools de siembra, por lo cual son mal vistos, es que como lo que se busca siempre es la maximización de los beneficios y no hay ningún régimen de regulación en el uso del suelo, muchas veces ha llevado a que generen procesos de deterioro, es decir, hago de la forma, o sea, la produzco muchas veces sin tomar recaudos de conservación ambiental. Entonces eso puede llevar a estimular o incrementar los procesos de deterioro ambiental. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la fórmula entonces de la parcería. La parcería se puede utilizar en cultivos extensivos, pero yo le diría donde más se utiliza así en cantidad o en proporción es en la horticultura. Horticultura del cinturón hortícola, todo con esta modalidad. En realidad él tiene más condimentos porque además hay arrendamiento. Los dueños del campo son personas que son descendientes de productores que no trabajan más ahí. Si viven, son médicos, son comerciantes, lo que fuera, y son los dueños. Los primeros quinteros que vinieron son los que accedieron al arrendamiento, pero son cuotas de arrendamiento mensuales muy elevadas, ¿sí? Que tienen que pagar. Y esos a su vez tienen como una de las cosas muy demandantes, la mano de obra, ya no lo hacen ellos o ellas, generalmente son ellos. Tienen capital, entonces ponen polietileno y ponen los gastos, ¿sí? Los insumos, y después hay otros paisanos que son los que ponen el trabajo, ¿sí? Para capitalizarlo. Y si les va bien, eventualmente van a poder tener ellos en el día de mañana su invernáculo. Todo ese proceso, si a alguno le interesa para googlearlo, eso está en libros, pero ahora está difícil ir a las biblias de la facultad,
Eso se lo denominó la escalera social boliviana. Lo describió con lujo de detalles, hay varios autores, pero el principal es Roberto Venencia, fue titular de la cátedra de Sociología muchísimos años en la facultad, investigador principal con ICET, etcétera, que tiene un par de libros, tiene muchos libros por un par que trabajan mucho sobre eso y otros autores, muchos lo han dado porque él ha descrito muy bien ese proceso de ascenso social y de acumulación, de capitalización a través de las formas de tenencia de la tierra. Por eso también fíjense, es esto, cuando uno empieza a tirar un violín y no sabe qué hay del otro lado. Si ustedes no manejan con un mínimo de fluidez los conceptos estos, se les va a perder en gran medida cómo funciona la problemática de la producción hortícola. Y si uno escucha, si prenden la radio, miran la tele, de las organizaciones de productores más representativas del AMBA, ahí hablando de la UTT, del Levita, del MTE y de Tamalcoche, de todos ellos, y hay más, generalmente una de las problemáticas que plantean es la inseguridad sobre la tierra. No son dueños de la tierra y los cánones de alquiler que pagan son enormes. Que tengan que pagar altísimos cánones de arrendamiento lleva a que tengan que usar muchísimos insumos. Y muchísimos insumos se convierten en altísimo uso de paquete de productos contaminantes, agroquímicos. Porque tienen que tener muchísimo rendimiento. Y eso se asocia también a canales de comercialización desventajosos, donde reciben muy poco por lo que pagan, con lo cual tienen que tener una productividad muy alta, que no la logras de otra manera que no sea con una cantidad de agroquímicos descomunal. Y eso estimula entonces procesos de contaminación, alta cantidad de pesticidas, contaminación de las familias, ¿sí? Y entonces si uno empieza a tirar de la piola, o sea, uno ve la punta del iceberg, contaminación y uso de agroquímicos, etc. Tiras un poco del piolín y vas a encontrarte con dos puntas. Canales de comercialización injustos, por un lado, y por el otro, un régimen de tenencia bastante también complejo o muy difícil resolución. La variable tierra se la considera una de las variables, bueno, es una variable estructural, pero es una de las de menor movilidad. Meterse con el análisis de la tierra y las transformaciones sobre la estructura agraria vinculada a la tenencia de la tierra es una de las cuestiones más complejas y difíciles. ¿A qué voy? Modificar la estructura agraria implica en cierta medida, ahí se empiezan a brotar todos, reforma agraria, ¿sí? Hasta un punto. Y entonces ahí aparece la discusión, bueno, ¿qué plafón hay para que haya esto? ¿O qué mecanismos hacemos para, que no es reforma agraria precisamente, o sí es, qué mecanismos generás para generar procesos de acceso a la tierra? ¿Sí? Por ejemplo, préstamos. ¿Qué mecanismo generas para que haya préstamos para la compra de parcelas medianas a chicas y que eso sea pagable, digamos? Bueno, eso no existe, pero entonces ahí tenés, digamos, un instrumento de política pública que eventualmente podría resolver esto. Ahora, para poder plantearlo y entenderlo, primero tenés que entender tenencia. Y en eso estamos, chicos o chicas. Bueno, vamos con el porcentaje de parcería. Porcentaje de aparcería no es más que la renta, esto siempre de la mirada del productor, ¿no? Productor, perdón, del propietario. Aparcería, propietario va a ser renta más depreciación de las mejoras, más el interés de las mejoras, más gastos que incurrió el productor dividido el ingreso. ¿Sí? Si quieren lo podemos cambiar y se permuta. El ingreso bruto es todo esto dividido el porcentaje de parcería. Entonces, para calcular o estimar el porcentaje de parcería, después pueden hacer la permutación de las variables. El porcentaje de parcería que va a recibir el propietario, no el productor, va a ser la renta, lo quieren capturar siempre todos los propietarios, la depreciación de las mejoras y el interés de las mejoras, el invernáculo, y los gastos a los cuales se haya incurrido. ¿Sí? Eso dividido el ingreso bruto total. Eso me da qué porcentaje me corresponde. Si el porcentaje ya lo pacté de antemano, permuto. Y con esto voy a poder saber cuál es mi ingreso. ¿Sí? Vamos a ver ahora. A ver, ¿qué hizo?
A ver, esperen un momentito. Les pido un minutito de pausa. 2 minutos. Perdón, acá estoy. Tenía que resolver un tema doméstico. Ya estamos. Es que el problema es cuando se combina la unidad de trabajo con la unidad doméstica. Es una mirada económica. Bueno, ¿estamos? ¿Me siguen? ¿Alguno fue al baño? ¿Alguna? Cambié el agua del mate. Y seguimos. Vamos a seguir ahora con otro concepto más que es interesante. Excelente. Si me fijan, este tema es por eso lo que me gusta de este tema es que uno finalmente gran parte de las cuestiones se vuelve siempre a los factores estructurales. Esto no quita que no busca ser una cuestión de algo mecánico o rígido, digamos, que es uno de los riesgos que uno podría llegar a correr. Es una de las críticas que uno le hace mucho a los miradas de los clásicos, ¿no? Que eran muy cuadrado todo, las cosas muy mecánicas. No ese es el objetivo, pero sí lo que se ve es que si uno empieza a tirar los violines, empieza a llegar a los problemas estructurales. Y eso es interesante, digamos. Pero para poder encontrarlos o verlos, tiene que tener la formación previa, me parece, y continuar formándose para poder que se haga visible eso. Y en eso me parece que están ustedes. Así que por eso es importante que toda esta temática la tengan que abordar. Los licenciados en ciencias ambientales tienen que manejar con relativa soltura los conceptos y las estimaciones vinculadas a renta a diferentes escalas y con algunas aplicaciones. Parece que es esencial. Bueno, vamos a ver ahora renta a escala internacional. Fíjense, decíamos que hay diferentes formas de estimar la renta. Una puede ser que si el precio menos el costo medio es mayor a cero, entonces tenemos renta. ¿Sí? Esto es una forma. Cuando el costo medio con estos pesos por quintal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago este análisis de la renta, pero ya donde reduzco la escala y observarlo? Se observa con relativa facilidad, es difícil la estimación, ahora vamos a ver por qué. En estos casos, la renta, dicho de otra manera, para seguir el de la guía, renta igual a precio menos costo medio. Ahora, ¿cómo puedo desarmar yo el precio? El precio puedo hacerlo como dólar, que es la cotización del bien de la soja en dólares, el tipo de cambio, es el tipo de cambio de nuestro país. Y entonces fíjense acá, primera cuestión, el precio es el precio en la moneda internacional, pongan dólares. Ese precio, ¿sí?, es regulado por qué tierras, por las tierras C, las tierras de peor calidad internacionales. ¿Sí? Acá va a depender de varias variables. Este precio va a depender, en el caso de los commodities agropecuarios, va a depender de la cotización de otros commodities, porque el de los agropecuarios no siguen necesariamente la demanda del consumo, sino que están atados como cualquier otro commodity, como otro bien, de cómo cotiza en bolsa. Entonces va a depender de eso. ¿Sí? Va a depender de las estimaciones de los diferentes países de cosecha, productos, y de la demanda. ¿Cómo va a venir la demanda? Si va a haber gente que va a consumir, no va a consumir, y vamos a estar todos
en nuestros hogares o no. Y entonces finalmente, eventualmente, el precio este va a estar determinado en última instancia por las tierras de peor calidad. ¿Por qué? Porque las tierras de peor calidad a escala internacional son las que determinan el precio. Si entran en producción estas tierras, va a aumentar la oferta y entonces el precio se va a mantener. Si estas tierras no entran en producción, los precios van a tender a elevarse. Pero además, tenemos que prestar atención al tipo de cambio para analizar la renta en cada país. El tipo de cambio es cuánto cotiza el dólar en cada país. Si en Argentina es de, no sé, 80-1, por ahí en Uruguay es de 40-1 y hay países donde es 1-1, en Ecuador, ¿sí? Porque se manejan con dólar. Entonces, la renta se mide en moneda local, para poder entenderlo, y además, entonces tenemos que considerar el valor interno por el tipo de cambio local y a esto le tenemos que restar los costos medios. Ahora, ¿qué costos medios? Lo que vamos a llamar PPI. ¿Qué es el PPI? Precio individual de suministro. ¿Sí? Es el precio más eficiente. Es el precio más eficiente a nivel país. El PPI es el precio interno de suministro, que es el precio más eficiente a nivel local. Sería el costo medio, si se quiere, ¿de qué tierras? De las tierras A de Argentina. Sí, el PPI sería el costo medio de las tierras A de Argentina. ¿Y qué va a depender? Y acá se empieza a poner todo medio vidrioso. El PPI va a depender de el valor de los insumos, de la cotización del dólar, del costo de oportunidad de ese país, ¿sí? De Argentina. No es el mismo de Argentina que Brasil, que Chile, que Uruguay o que Australia, o Estados Unidos. Va a depender del costo de la mano de obra. Problema difícil de medir. Traten de calcular el costo medio para China, por ejemplo. Es un mercado que paga salarios, o mejor dicho, no se sabe cómo se genera el pago de los salarios, o no es con los cánones convencionales de los países occidentales. Con lo cual, ¿cómo lo estimamos? Es muy difícil. Entonces, eventualmente, lo que uno analiza con la renta a escala internacional es justamente la posibilidad de generación de renta de los países, ya sea por su fertilidad, ¿sí? Por su productividad potencial, que tiene que ver con esto de las ventajas naturales, ¿sí? Cuánta riqueza de recursos naturales tiene esa tierra, ese país, pero no solamente, cuánta agua, pero no solamente eso, sino cómo es la política macroeconómica y cómo es la política estructural de ese país vinculada a la generación de costos. Nivel de tecnificación, eficacia o eficiencia de la mano de obra, valor de la mano de obra, costo de oportunidad interno, etc. Como ven, empezamos a darle un poquito mayor de complejidad a la cosa. Vamos a ver ahora alguna cuestión vinculada a lo que estábamos charlando hace un ratito. Ya vimos en la esfera de cómo se produce a escala regional, país y a escala internacional la renta, las formas de tenencia y cómo se transfiere la puja por esa renta entre el propietario y el capitalista. Pero después aparece otra cuestión que tiene que ver con la distribución de la renta y la política de tierra. No siempre, estos son como un punteo muy básico, que todas estaríamos de acuerdo, digamos, en firmarlo, esta cuestión de no siempre es el productor agropecuario quien se apropia de la renta. ¿Es el productor el que la genera? Y sí, porque es el que interviene en el proceso productivo. Ahora, ¿es el que se la queda? No, no necesariamente. El propietario va a querer quedarse con una porción a través del arrendamiento, si es que alquila, pero además los diferentes eslabones de la cadena productiva van a querer absorber toda o parte de esa ganancia extraordinaria. ¿Cómo? Y hay diferentes represión. Una es a través de los precios monopólicos.
Acuérdense, precios monopólicos son aquellos en los cuales no se cumple una de los no cumplimiento de las leyes de la competencia perfecta, en donde el precio, en donde el valor de un bien no lo fija un libre juego de la oferta y la demanda, sino que se es fijado de antemano por el que ofrece ese bien. Con lo cual, yo sabiendo que hay el último actor de la cadena o el que depende directamente de mí, genera renta extraordinaria, ¿qué puedo hacer yo? Y no tengo otra competencia. Y puedo vender más caro mi producto. ¿Para qué? Porque como depende de mí, yo puedo tomar parte de eso. Esa es una forma. Otra forma la puede tener el Estado, a través de diferentes mecanismos que tomen toda o parte de esa renta, con impuestos. ¿Qué impuestos? Ahí vamos a ver que hay, bueno, una cuestión importante antes que me olvide es que con frecuencia se intenta regular esto. Esto es un tema urticante, siempre. Y se intenta discutir regular la forma en que se regula la renta, de cómo se distribuye la renta al interior de la sociedad. Una opción es no intervenir, digamos. El no regularlo es una forma de intervenir. ¿Cómo es esa intervención? Dejando que los actores con mejor posición relativa puedan acumular esa renta. No necesariamente tampoco es el productor, ¿eh? No intervenir no significa que las productoras o los productores acumulen esa renta. No hay que significar que aquel que está en mejor situación relativa va a poder tener mejores condiciones de captar. Esto es, si es un proveedor de servicios, de insumos o el propietario de la tierra, y puede tener mecanismos para capturarla a él, no necesariamente el productor. Podría verse una política activa para que sea el productor, ¿sí? Otra para que sea el propietario, o porcentaje de esto, y otra podría ser que se apropie de ella una parte de la sociedad a través de los consumidores, y eso es la función del Estado. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Si es el esfuerzo. Bueno, en realidad los productores no surgen, o la producción no surge de generación espontánea, sino que se da en un determinado contexto macroeconómico que va a estimular o va a retraer los procesos. Y una de las formas es, por ejemplo, con la fijación del tipo de cambio. Entonces, dependiendo de la fijación del tipo de cambio internacional, uno puede estimular conducir determinados procesos, diferentes orientaciones o la incorporación de tecnología. No es simplemente el mito de el emprendedorista capitalista aislado o en una isla, sino que esto se da en marcos y en contextos de organización social, de puja de intereses, etc. Y ahí entonces aparece el Estado que puede captar toda parte o más aún que la renta. Desde la teoría uno podría decir, bueno, los impuestos, si capturan la renta, no implica que el productor, o sea, que el capitalista pierda viabilidad, en tanto sigue generando, capturando la ganancia media u ordinaria, que con esa está igual que el resto de la economía, está perfecto. El problema es que es muy difícil la estratificación de productoras o productores de acuerdo a su nivel de generación de renta. Entonces, si hacemos una tabula rasa, una línea media para todos, algunos van a generar más renta y otros van a estar comiéndole la ganancia media ordinaria, con lo cual los estoy empujando o sea, a perder en la competencia con aquellos que están generando más renta. Con lo cual, ahí tendría que tener una política muy inteligente de poder, si se quiere, poder segmentar o validar uno de los principios de política fiscal, que es que a cada uno darle el tratamiento que le corresponde de manera diferencial, ¿sí? Ahí aparecen entonces varias modalidades. Impuestos que gravan la tierra o la producción. Los impuestos que graban la tierra son el inmobiliario, ¿sí? El inmobiliario, ¿qué es esto? Primero, el inmobiliario es un impuesto que está en manos de las provincias. ¿Por qué? Porque la tierra es potestad de la provincia, como todos los bienes naturales. El inmobiliario grava la tierra, ¿sí? Es un impuesto fijo. Produzco 0, produzco 10.000, pago lo mismo por hectárea. Ahora, si tengo un lugar más, que si estoy en medio de la pampa del Salado, que es tierra mala.
¿Qué me va a convenir? Tener impuestos que actúan como costo fijo, por lo general, estimulan la producción, que entran en producción y que por sí son, pero si esto va acompañado de alguna política de incorporación tecnológica o de incorporación de capital o de mecanización, además voy a tener mejoras en la eficiencia o en la productividad, lo cual puede ser más que interesante. Esta situación es la que ocurría en Argentina hasta la década del 70, ¿sí? Donde cuando se planteaba cuestiones vinculadas a la tierra, la caracterización era que el sector era mucho menos dinámico que otros sectores de la economía y que gran parte del problema del agrario nacional y latinoamericano estaba dado porque había mucha tierra ociosa, ¿sí? Tierra que estaba sin nada o que las formas de producción eran de muy baja productividad, sin incorporación tecnológica, nada, eran campos sueltos. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, un economista, mejor dicho, un agrónomo, que era economista agrario, que era el gran Horacio Ghiberti. Horacio Ghiberti, que lo han visto cuando vieron las dos Argentinas agrarias. Horacio Ghiberti fue docente de la Facultad de Economía Agraria y fue fundador del INTA y además fue ministro de Agricultura muy brevemente en la época de Cámpora. Y él lo que plantea no se llegó a aplicar por una cerrada oposición de CRA, un poco menos de sociedad rural, que lo acusaban de un comunismo galopante, etcétera, etcétera. Él lo que planteaba era un impuesto a la renta potencial de la tierra. ¿Qué era esto? No era más que esto que se usa habitualmente, era estimar cuál era la productividad potencial de la tierra, ¿sí? Y entonces calcularlo a través de la renta, entonces era cobrarle como un impuesto fijo de eso. Produzca o no produzca, había que pagar. ¿Qué era el estímulo que se trataba de generar? De aumentar la producción. Si yo incorporo tecnología, esto se materializa y póngale que es el 1, el 0.01 o el 1, el 0. ¿Qué va a ocurrir? Si yo lo materializo en producción real e incorporo tecnología, esto se diluye. ¿Cómo se diluye? Porque en el costo medio, el peso que tiene es cada vez menor eso. ¿Sí? Entonces, yo cuando produzco más, el costo medio es más chico, me conviene producir más e incorporar la mayor cantidad de tecnología. Eso que se caracterizaba como un problema de ociosidad de las tierras, con esto lo elimino. La otra vertiente es considerar impuestos que graven a la producción. Si produzco, ¿sí?, por ejemplo, ganancias, no es todo igual, esos brutos o los derechos de exportación. Son diferentes. Ganancia nacional, y este es ingreso menos los gastos, bruto que es provincial, derecho de exportación que es nacional. ¿En qué consisten? ¿Tienen que ver con la renta? Sí, porque tiene que ver con la productividad potencial del suelo, pero en este caso es la productividad puesta en manifiesto, ya puesta a andar esta productividad. Y lo que va a ocurrir en estos casos es que si más pago, si más produzco. Si produzco cero, si tengo el campo pelada, no pago nada. Si produzco mucho, pago más. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando yo utilizo este tipo de impuestos, lo que hacen, en el caso de los volúmenes producidos, generan una tendencia a, no digo a desinvertir, pero a marcar ciertos límites a los niveles de inversión. ¿Por qué? Porque si produzco mucho, aumento mucho la productividad, pago más. Entonces, actúa como un costo variable. Y dependiendo de la categoría, si cambio o no de variable, si cambio las categorías de ganancia o ingresos brutos, lo que fuera, no me conviene producir hasta ciertos niveles. ¿Sí? Ejemplos históricos. Tenemos varios. El Consejo Agrario Nacional, el CAN, que lo que planteaba era justamente
un plan, era Cárcano, tenía vocación de aula tenía Cárcano, un político, si no me equivoco, radical, plantea un Consejo Agrario Nacional que lo que podía hacer era generar colonias agrícolas con planes de colonización y expropiar grandes tierras. Después aparece como otro antecedente el impuesto a las tierras aptas, el ITAEA, que era en el gobierno de Onganía y Lanuse, que lo que planteaba era pagar un porcentaje de la renta, pero como a través de un anticipo de ganancias. Sí, acá. El tema era, como era un anticipo, significa que vos pagabas antes de haber producido. Entonces, si te iba bien, estaba bien, habías pagado. Vos pagabas primero y después producías. Pagabas primero y perdías todo, y entonces no te servía de nada, no estimulaba nada. Entonces terminó siendo nada, un fracaso total. Y por último tenemos entonces el impuesto a la renta normal de la tierra, el impuesto a la renta potencial, que caía sobre la evaluación fiscal, el del 73, de la época de Cámpora. Fue un sustitutivo, lo que planteaba era eliminar el impuesto inmobiliario, ¿sí? Era para todos aquellos bienes que superaban una evaluación mínima, y con unas alícuotas progresivas. Fue lo más cercano que hubo del planteo en Argentina para un impuesto sobre la tierra, digamos. Más allá del inmobiliario, que lo que hace es eso en todas las provincias, ¿sí? El problema, que esto pues, se vería en otra materia, no en otra materia, en otro tema, es que se va a superponer el inmobiliario con bienes personales que es de nación, etcétera, con ingresos en otro costado. Entonces tenemos impuesto inmobiliario, que es provincial, porcentaje de la evaluación fiscal, y los derechos de exportación, también conocidos como retenciones, que ambos absorben parte de la renta, aunque de diferente manera. Totalmente diferente y generan diferentes impactos, digamos, sobre la respuesta del sector productivo. Recapitulando, bueno, estos son los gráficos, las fórmulas de lo que ya hemos visto. Y acá algunas cuestiones más de autores para el que le interese. Después les envío el PDF yo creo que se los envío. Preguntas. Si quieren abrir el micrófono, así también los escucho. Si quieren escribirme en audio, bienvenido. Todo lo que explicaste para te corresponde a mediería, sí. Sí, sí, en realidad lo que usé fue, para explicar mediería o aparcería, utilicé el ejemplo de horticultura. ¿Por qué? Porque en horticultura no digo el 100%, el 90 o el 80% de toda la horticultura de región pampeana es de esta modalidad. Con estos acuerdos y eso, por eso, y ahí tenés entre el aparcero, digamos, y el mediero y el que es el dueño del lugar, y después tenés entre el que tiene los invernáculos y el propietario, que suele ser arrendamientos de palabra, que no le dan ni contrato, nada. Pero es la forma. También se usaba eso en extensivo, pero no es tan frecuente. Es lo mismo, diferente forma, porque mediería es el acuerdo. También se lo llama tanteros, a veces, antes lo llamamos así, tanteros, porque van a tanto por ciento. Tanteros. Es lo mismo, parcero o mediero es lo mismo. Exactamente lo mismo. Mm. ¿El otro se entendió más o menos?
A ver, vamos a ver, no vamos a llegar a hacer todos los ejercicios acá, pero sí quería al menos plantearle para que se pongan a hacerlos en vuestros hogares. En realidad, fíjense los ejercicios de renta, que son 16. De eso, fíjense que en realidad hay tres modalidades, cuatro. Uno que es hacer ejercicios de renta, de arrendamiento desde la mirada del propietario, acuérdense la fórmula, de ejercicio 3. En otro caso, que lo ven desde la mirada del que alquila, entonces el arrendamiento se comporta como un gasto y lo que tienen que ver es que si con los ingresos que generan pueden llegar a pagar ese alquiler que le piden. ¿Sí? Por ejemplo, el 8 es así. Y después van a ver que hay algunos de la parcería con esta fórmula y no mucho más. Y los de calcular, hacer las curvas de costos fijos, costos variables, de acuerdo al tipo de impuesto. ¿Cuáles les diría que no son los más, nada, que se van por las ramas? En el de no, en los últimos, pero ya son todos, van a ver que después tienden a ser todos muy mecánicos. Y ahora, si quieren podemos hacer algunos, si no se los dejo picando para que los traten de hacer la mayor cantidad posible el lunes. Acuérdense de esto, vamos a retomar esto. Esto sí me parece importante. A ver, esperen que voy a sacar la... Ahí está. Ahí está. A ver, primera cuestión, acuérdense, esto de la mirada del propietario. Siempre. Arrendamiento igual renta más depreciación de las mejoras más interés de las mejoras. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver estas variables. Las mejoras me las van a dar seguramente me van a decir dos cosas. Por un lado, que tengo una superficie de, pónganle, X hectáreas, y entonces las mejoras me van a decir que tengo un valor total de 1000 pesos. Yo lo que tengo que saber es un costo de oportunidad del 10%. ¿Cómo calculo el interés de las mejoras? Voy a hacer 1000, que es el valor de las mejoras, dividido la superficie, ¿sí?, por el costo de oportunidad. Porque el arrendamiento, ¿cómo se expresa? Siempre en pesos por hectárea. Entonces, voy a tener que hacer esta cuenta. Lo mismo que las mejoras, que las depreciaciones. Las depreciaciones me pueden decir que se deprecian mejoras por 1000 pesos anuales, pero no por hectárea. Entonces lo que voy a tener que hacer es hacer esto dividido en la superficie. ¿Sí? Y ya está. La otra complicación que pueden tener, complicación no, es cómo calculan esto. ¿Cómo sé qué renta tengo para calcularlo? Porque no me lo dan como dato. Siempre voy a tener algún dato. O me dan el valor de la tierra, ¿sí? Tierra que por su productividad vale tanto, entonces yo puedo despejar, voy a saber que renta va a ser igual a valor de la tierra por costo de oportunidad. Esa es una forma. La otra, ¿cuál es? Beneficio neto va a ser igual a ingresos brutos menos costos de producción. Entonces, como esto es mayor a 0, entonces acá aparece la renta. ¿Sí? Ya está. Digamos, estos son los caminos. ¿Cómo calculo la renta? ¿Con el valor de la tierra o con el beneficio neto? ¿Cómo calculo la depreciación de las mejoras? Me van a dar las depreciaciones totales que las tengo que calcular por la superficie. Y el interés de las mejoras también. Capital total dividido superficie por el interés. ¿Sí? Es eso, no tiene mucha magia. Si son los arrendatarios, el arrendamiento es un gasto. Entonces, la pregunta que más va a usar, que es la que uno se hace siempre, es
si a mis ingresos, del resto, los costos de producción me va a dar esto. Entonces me dicen, esto llega a compensar, me va a dar los costos de producción sin el gasto de arrendamiento. Con lo cual me preguntan si este beneficio logra cubrir este gasto o no. O sea, que entonces hago esto menos arrendamiento. ¿Sí? Si esto es mayor a cero, me convenía. Si es menor a cero, es que no puedo pagar ese alquiler. Es la cuenta, digamos, una cuenta de almacenero finalmente. Es más conceptual que otra cosa. Después, ¿qué más? Los de parcería es eso, es plantear lo mismo para obtener, despejar la renta y después despejar la fórmula y no hay mucha más maña y no se me ocurre mucho más de ese ejercicio. Cuando les dice otra cosa, valor de productividad, el valor de productividad es el valor de la tierra por productividad. ¿Sí? Valor de productividad igual al valor de la tierra. ¿Sí? Valor de productividad es igual a valor de la tierra por su productividad en pesos por hectárea. Acuérdense, eso, fíjense siempre las unidades de que tienen que estar todo expresado en pesos por hectárea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el OEB les va a decir, el alquiler incluye mejoras valuadas en 50.000 pesos, de las cuales estima un costo de depreciación de 5.000 pesos, 5.500 anuales. Bueno, esa depreciación que me está dando de 5.500 anuales, las tengo que dividir por la superficie, que es de 800 hectáreas. Entonces, tengo que hacer 5.500 dividido 800 y 50.000 dividido 800 por el interés que es del 6%. Y así, no hay mucho más truco. No entendían la parte del beneficio. A ver. Yo tengo esto. Arrendamiento es igual a renta más depreciación de las mejoras más el interés del auto. ¿Cómo obtengo el valor de renta? Tengo diferentes formas. Una es con el valor de la tierra. ¿Sí? Si el valor de la tierra es igual a renta dividido el interés, despejando, va a ser renta igual a valor de la tierra por I. Opción A. Tengo que ver qué datos tengo. Si me dicen el valor de la tierra, ya está, salgo por ese lado. Sí, no tengo eso, pero sé cuántos son los costos de producción. Me dicen los costos de producción para la zona es de tanto y los ingresos de la zona son tantos y no me dan esto tampoco, entonces yo lo que puedo recordar es esto. ¿Se acuerdan que si el beneficio neto es mayor a cero, entonces hay renta? ¿Y el beneficio neto qué? Ingreso bruto menos costos de producción. Con lo cual renta es igual a ingresos brutos menos costo de producción. Tengo que leer el ejercicio. El ejercicio en producción más usual de la zona es de tanto por hectárea. O es de tanto, y dividís por superficie. Listo. Y se espera un rendimiento promedio de 100 quintales a 10 pesos por quintal. Está, lo tengo, obtengo la renta. De una manera u otra, llego a este camino. ¿Sí? Es la forma. El interés tiene que estar en pesos por hectárea, así todo. El arrendamiento se expresa siempre en pesos por hectárea. Siempre. Entonces, esto tiene que tener la misma unidad. El interés de la mejora es lo que tiene que expresar por hectárea. ¿Sí? Estamos haciendo una simplificación. Cuando uno lo hace real, tiene que hacer, no es que todo la distribución del capital no es homogénea. Entonces, no es divido todo por lo mismo, sino que va a depender de los lotes o cuánto va a ser el propietario, etc. Pero a los fines de ustedes, para no volverlos locos o locas, vayan por acá. Pero todo se expresa en pesos por hectárea, siempre. Eso, fíjense que en la guía aparte tienen que leer bien eso. Que les dice, si les dice, el alquiler incluye mejoras por 50.000 anuales o por depreciaciones de 5.000 anuales y no les dice por superficie, tienen que dividirlo por hectárea. Clavado. ¿Sí? Siguiente.
Del arrendatario, sí. Esto es del propietario. El arrendatario, acuérdense, estamos viendo siempre una relación que tiene dos lados del mostrador. El propietario, el dueño del campo y el que alquila. Cuando vos alquilás, por ejemplo que vos seas un inquilino, alquilan una casa, departamento. Para ustedes, ¿el alquiler qué es? Un gasto. ¿Sí? De hecho, les diría, si están alquilando, tendrían que pedir factura, porque con esa factura de alquiler ustedes lo pueden descontar de ganancias, porque para ustedes es un gasto. Entonces, a los ingresos les restan eso, un porcentaje, y pagan menos ganancias. ¿Sí? Es un gasto. Con lo cual, para el arrendatario, desde la perspectiva del arrendatario, el lado del mostrador arrendatario, el arrendamiento igual gasto, si bien grande. ¿Sí? Es un gasto. El arrendamiento es un gasto. ¿Qué es lo que quieren saber ustedes? Generalmente, si los beneficios cubren el alquiler. Esto es lo que uno va a preguntar. ¿Y qué es lo que uno hace en la realidad? Los beneficios, sin contar el alquiler, por supuesto, ¿no? O sea, hacen a los ingresos, le restan todos los gastos de prestaciones e interés, sin contar el alquiler, ¿sí? Ingresos menos costos, y eso, después pónganle que me va a dar X. Entonces, después tiene que ser X menos arrendamiento, y esto tiene que ser mayor a 0. Si me da mayor a 0, está bien. Significa que los beneficios que genero son por encima de los gastos del alquiler. Si me dan igual a 0, estoy empardado y está bien porque ya cubrí mi costo de oportunidad. Si, vamos a poner acá, mayor o igual a 0. Si es menor a 0, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que no estoy pagando solamente la renta extraordinaria, sino que estoy transfiriendo parcialmente o totalmente mi ganancia media ordinaria o alguna cosa más, ¿sí? Entonces ahí a la hora de negociar con el propietario voy a tener que sentarme a ver eso. ¿Qué es eso? Me dicen, bueno, ¿cuánto cuesta? Vale tanto el alquiler. Y vas a hacer el número, ya lo tenés hecho y ya vas a saber si te conviene o no entrar a alquiler a eso, ¿sí? A veces uno, esto para poner una capa más de complejidad, uno tiene un rendimiento, o sea, uno calcula el ingreso. ¿Cómo? Como cantidad por precio. ¿Sí? Entonces, son estimaciones a futuro. Esto es una de las cuestiones del mundo agropecuario que no está fijado de antemano. Depende mucho de muchísimas variables fuera del control del que toma la decisión. El precio, bueno, hay mecanismos para algunos productos de fijar precios, mercados a futuro, Para otra cantidad de productos es una lotería. La mayoría de los productos agropecuarios no tienen precio prefijado. Entonces, hay algunos que son estables y otros productos que los precios son volátiles. Entonces, o están subiendo o están bajando, con lo cual uno puede estimar, pero se juega. Y aparte dan un par de años. Y la otra es la cantidad. Si yo tengo una estimación de que voy a tener todos años buenísimos, bien, pago. Ahora, si me viene un par de años pésimos, y por ahí los ingresos van a ser muy bajos como para pagar el alquiler. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, tendría que hacer un análisis con criterio medio, en principio. Es decir, bueno, ¿cuánto es un rendimiento medio esperado? ¿Cuánto es un precio medio esperado? Y con eso hacerlo. O podría tomar, criterios optimistas sería, yo puedo entrar a alquilar esto si me va muy bien, ¿sí? Si voy a cosechar mucho y si voy a vender caro. Ahora, si baja un poquito, viene un año malo, perdí plata y lo tengo que pagar. Acá el propietario no es mi socio, ¿sí? Piensen ustedes de un inmueble que ustedes alquilan, para entender la lógica. Ustedes alquilan un inmueble, ¿sí? En una zona muy céntrica. Pueden hacer el cálculo de cuántos alfajores tienen que vender para pagar el alquiler. Entonces, pueden hacer estimaciones más optimistas o menos optimistas. Finalmente es
Si uno hace estimaciones muy optimistas, voy a vender muchísimo. Y entonces ahí sí me cierro. Ahora, si no vendo mucho, tengo que pagar el alquiler igual. ¿Sí? Piénsenlo en contextos como los de ahora. Se complica. ¿Se entendió más o menos esto? Y los ejercicios son esos. Yo lo que les recomendaría, si quieren, es pongan a hacerse los ejercicios. Si tienen dudas, me mandan. Pasa que eso generalmente las respuestas las doy con mucho delay. Por una cuestión de que meten en la máquina de trabajo cotidiana. Pero las respondo, anoto fin de semana. Traten de hacerlo, en realidad tienen condiciones para hacerlos todos. Pero después van a ver que es la misma dinámica, se responden fácil, digamos. Suelen tener siempre los mismos trucos. A lo mejor dicho, no tienen muchos trucos. Más una cuestión conceptual. Siempre tienen, van a ver estos que trabajamos que son más de economía clásica, no tienen grandes complejidades metodológicas desde lo numérico, sino más conceptual, es entender los conceptos. Sacando eso no es difícil. Bueno, estamos más o menos, gente. Bárbaro. Óptimo. Bueno, nos vemos el lunes. Sí. Después les mando. Ah, otra cosa, lo de los videos. Yo directamente lo que estoy haciendo, yo también con la cuenta de la facultad, que es esta de JPS, pero armé un canal de YouTube, entonces ya directamente las desgrabaciones del Meet se suben ahí y ya pueden subir. Así que en un rato ya está subida y pueden acceder ahí, hay como varias listas de las clases y de contenidos teóricos. Contenidos teóricos, la idea es después seguir enriqueciéndolos para todas las clases. Bueno, estas son teóricas, pero después las que no están dadas, poder grabarlas y que puedan acceder. Entonces, supongo que les puede servir o para repasar lo de la teórica o para resolver, para ver alguna cuestión de la modalidad de resolución de los ejercicios. No sé cuánto, pero está, digamos, seguramente les servirá. Las teóricas sí creo que sirven. Bueno, eso. Después les mando el PDF con la presentación. Eh, y estamos. Hasta luego. Chao.